Buenos días a todos. Un placer tremendo estar entre ustedes, de verdad. Algunos los conozco por haber compartido en algún momento, otros nos vamos a encontrar quizás en un espacio luego, en un break, y nos podemos saludar y podemos abrazarnos y podemos desearnos la bendición de Dios. ¿Qué te parece? Todos estamos aquí para escuchar a Dios y para que Él sea honrado. Este es nuestro principal objetivo, que Dios reciba lo que es suyo. Al César le hemos dado quizás en la semana lo que era de él. Ahora es el tiempo de darle a Dios lo que es suyo. ¿Qué te parece? Mi nombre es Andrés, vengo de Frías, Santiago del Estero. Por eso a la siesta no hay nada. No sé si notaron en los programas, porque he pedido específicamente que haya un espacio como para hacer un taller especial de siesta. La capital nacional de la siesta, Frías. Ciudad de la amistad y ciudad de la buena gente. Como la de Córdoba y como la de tantos lugares donde se honra a Dios. Sabés que en esta oportunidad no pudo acompañarme mi esposa Lucía, nuestras hijas Yara y Abril tampoco están conmigo en esta oportunidad en presencia física, pero ellas están ahora mismo orando por el papá, por el esposo, porque el Señor pueda hacer algo a través de este servidor. Y quiero decirte que también vengo con un ejército de valientes respaldando esta tarea, y es la iglesia del Centro Bíblico Crecer en la ciudad de Frías, que si pasás para el norte tenés que hacer la parada obligada allí, visitarnos, y hay una canción popular santiagueña que dice que tenés que entrar a mi pago sin golpear. Entonces estaría bueno que cuando llegues por la ciudad podamos hacer contacto, pasás, saludate, tomás un buen mate, sobre todo 3 de enero, 2 de enero, 3 de la tarde, imagínate lo que es eso, y seguís viaje, ¿ah? Estaría muy bueno. En esta oportunidad sí vine con 2 valientes del equipo de jóvenes, Pachi y Facundo van a levantar la mano solamente para que los presente, y bueno, gracias a los muchachos por la compañía. Gracias a ustedes, los de la red, por la confianza, la apuesta o el creer que Dios puede hacer algo a través nuestro. Y quiero que abras tu Biblia, por favor, en este texto que nuestros queridos han optado por indicar o inspirarnos para que reflexionemos. Primera Crónicas capítulo 12. Primera Crónicas capítulo 12. Y antes de leer el versículo 32, que es el texto que vamos a considerar quizás durante el día, me gustaría que veamos a modo de lectura rápida algunos textos que tienen que ver con lo que era el ejército de David. Me llama muchísimo la atención algunas frases que he destacado en mi Biblia personal. Por ejemplo, en el versículo 8 de 1 Corintios 12, dice que los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. Pero escuchá lo que decía: hombres de guerra muy valientes para pelear. Si bajás hasta el versículo 22, dice que todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército. ¿Como ejército de quién? De Dios. Dice el versículo 25, de los de Simeón 7,000 hombres valientes y esforzados. Dice el versículo 30, de los de Efraín 20,800 muy valientes, varones ilustres en la casa de sus padres. No cualquiera, ilustres. Ahora, lo ilustre no tenía que ver con la billetera que portaban, con el apellido, la trayectoria espiritual que tenían, sino con que Dios los había elegido para destacarlos. Quiero decirte, mi querido consiervo, compañero de ministerio, que no por tu trayectoria espiritual, ni tampoco por tu apellido quizás en la iglesia a la que asistís, ni tampoco por lo abultada de tu billetera vos servís a Dios, sino porque la gracia de Dios así lo permitió. Tanto es así que recién escuchábamos decir que Dios usa cualquier cosa, como una piedra. Claro, seríamos muy necios de nuestra parte dejarnos ganar el lugar por una piedra. Porque si estos callan, dice la Biblia, las piedras van a clamar. Yo no quiero dejarme ganar el lugar por una piedra, por más chiquito que sea. Yo sé que Dios tiene un plan para mí y quiero cumplirlo en la medida de su gracia. Pero quiero decirte que dentro de este ejército de Dios, en el versículo 32 dice algo
que se destaca, que llama nuestra atención, que nos pega directamente en el centro de nuestro corazón. Dice aquí, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Pero el versículo 33 dice al final que los de Zabulón, que estaban prontos para la guerra, estaban dispuestos a pelear sin doblez de corazón. No había remaches en el corazón de ellos, no había dobles tintas o medias tintas, no había estos días en los que uno se pone nostálgico o quizás se deprime o el día se pone gris como el de hoy y uno deja de servir a Dios. No, la Biblia dice que esta gente de Zabulón, como todos los demás, estaban al servicio del rey y estaban al servicio de Dios. ¿Estás de acuerdo con ser parte de este ejército en esta generación? Porque el versículo 32 dice que Dios destaca a aquellos líderes que se levantan entendiendo los tiempos. Entender el tiempo no tiene que ver con astrología. Entender el tiempo es saber lo que Dios quiere para este tiempo en particular. ¿Sabes que el líder juvenil de hoy no puede llegar a ser el de dentro de 100 años quizás? Porque no sabemos si vamos a contar con vida para ello. Pero sí quiero decirte que Dios, a vos y a mí, nos ha llamado a que seamos líderes entendidos en los tiempos. De eso se trata. Ahora quiero decirte algunas cuestiones que tienen que ver con un liderazgo en los tiempos. En primer lugar, quiero que anotes esto. Esta imagen que vas a ver en pantalla tiene que ver con lo primero que tiene en cuenta Dios para que seamos líderes entendidos en los tiempos, y es la vocación. Decí conmigo esta palabra, vocación. Vocación tiene que ver con un llamamiento especial. La vocación tiene que ver con una inclinación del corazón. La vocación tiene que ver con Dios, no tanto con nosotros. En primer lugar, quiero hablarte de la vocación, que la vocación tiene que ver con, dice allí, la decisión de Dios. Dios es el que decide llamar. Tanto es así que cuando vamos a Hebreos capítulo 5, vemos el caso del mismo Jesús. Nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor, dice el texto. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido ¿por quién? Por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Quiero decirte que ninguno de los que estamos aquí somos voluntarios en el ministerio. Más bien somos llamados a Dios al ministerio. La vocación tiene que ver con un llamado especial de Dios, es decisión de Él. Ninguno de nosotros quizás hoy podría poner los pulgares en las solapas y honrarse a sí mismo diciendo, lo que pasa es que si no lo hago yo a la tarea, el ministerio no avanza. Para nada, mi querido. Porque cuando lleguemos a pensar así, Dios directamente nos corre a un lado y hace pasar a otro con un mejor corazón. La decisión es de Dios. Pero en segundo lugar, en la vocación quiero tener una segunda cuestión, y es la debilidad del ser humano. La debilidad humana, no solo la decisión de Dios. ¿Sabes que cuando Dios elige, no elige a los capacitados? Habrás leído esta frase alguna vez, sino que capacita ¿a quién? A los llamados. Él capacita a aquellas personas que se humillan en la presencia de Dios. Por eso es que somos tan crueles con Moisés. Moisés, cuando se acerca a la zarza que arde y no se consume, vas a recordar aquel caso en que él le dice a Dios una y otra vez, yo no estoy capacitado, soy torpe para hablar, soy tardo de lengua. Pero Dios dice, es verdad, vos no sos nada, pero yo sí soy. Porque la debilidad humana es una buena oportunidad para servir a Dios. Mi querido hermano, si tenés 1,5 metros o tenés un problema serio de salud, o tenés un problema de carácter, o quiero decirte que quizás tu historia no sea la mejor, tu pasado quizás te condena a los ojos de Satanás y del mundo, y a los ojos de tu propia autocrítica, quiero decirte, bienvenido al ejército de Dios, porque Dios opta por elegir a los débiles.
Por favor, quiero que anotes al margen en tus apuntes 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Allí el apóstol Pablo va a decir, fíjense que entre ustedes no hay ninguno que sea tan apto, tan hábil, tan fuerte, tan importante. No. Dios, a esas personas que se jactan de ser algo, Dios los hace a un lado, los pasa por alto. Más bien Dios opta por los débiles, por aquellos que no tienen nombre, por aquellos que no sacan chapa, por aquellos que se sienten débiles. La vocación tiene que ver con la decisión de Dios. La vocación tiene que ver con la debilidad humana. Pero en tercer lugar, cuando Dios tiene en cuenta la vocación, tiene en cuenta los dones espirituales. ¿Y qué son dones espirituales? Ustedes lo recuerdan muy bien. El apóstol Pablo va a decirlo en 1 Corintios 12, lo va a decir en Efesios 4, lo va a decir en 1 Pedro 4, pero quiero solamente destacar lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Y dice así: Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Pero sigue diciendo el verso 8. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Mi querido líder entendido en este tiempo, Dios te ha dado la capacidad de liderar, hazlo con responsabilidad. Dice el texto al final, y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Dones espirituales, la vocación, el llamamiento de Dios, haya sido a Moisés, haya sido a Elías, haya sido a David, haya sido a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Andrés, alrededor de una barca o al lado de un mar de Galilea, el llamamiento tenía que ver con una capacitación. Y la capacitación no depende tanto con los cursos que uno haga, sino por dejarse instruir por aquel que es el maestro de los maestros. Es mirar a Jesús y ver cómo lo hizo Él. Pero también dejarse guiar por la santa persona del Espíritu Santo, que mora dentro nuestro y que es el que nos recuerda lo que Jesús dijo. Por eso es que tenemos que estar conscientes de la decisión de Dios, de la debilidad mía propia, humana, pero también de los dones espirituales. En esto consiste la vocación. Un líder entendido en los tiempos tiene que ver con la vocación, pero en segundo lugar tiene que ver con esta imagen, y es la visión. Visión no tiene que ver tanto con mirar al futuro, sino más bien entender bien qué es lo que Dios quiere hacer en cada generación. Visión es ver lo que los demás no ven. Hay un gran escritor, ya ancianito, pero sigue impactando la vida de tantos, llamado Charles Swindoll. Y él dice en uno de sus libros que tener visión es ver como el águila, que ve una monedita de 10 centavos en un pastizal de 15 centímetros de alto. Es ver lo que los demás no ven. ¿Sabes que un líder entendido en los tiempos ve lo que el resto de la gente no percibe? En cuanto a la visión, quiero decirte también 3 cosas. Debemos tener visión, en primer lugar, para contemplar la necesidad. Contemplar la necesidad. Fíjate lo que le pasó al mismo Jesús. Él es nuestro máximo modelo. De esto vamos a charlar en la tarde. Jesús salió de la barca, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y entonces comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando los vio desamparados y desconcertados, lo único que hizo Jesús fue considerar la necesidad. Esta gente necesita que se les enseñe. Los convocó a su alrededor y empezó a enseñarles. Mi querido líder, mi querido consiervo, quiero decirte, compañero de ministerio, la gente hoy, nuestros jóvenes, adolescentes y jóvenes, están deseosos de ser alimentados por la palabra de Dios y el consejo de Él. Necesitan, están desconcertados, la información la tienen. Enseña de sexo alguna vez en tu clase y vas a ver que vas a aprender mucho más vos que ellos. El problema está que la información la tienen totalmente distorsionada. Lo que tienes que hacer es enseñar la palabra de Dios, porque es el consejo que Dios diseñó hace 6,000 años.
El hombre dejará a su papá y a su mamá y se unirá a su mujer. Esto es heterosexual. Su mujer, esto es monogamia. Heterosexual, y serán una sola carne. Y esto es para el resto de la vida. Mientras que hoy se debate si esta famoso es mamá o es papá en televisión, nuestros jóvenes llegan a ser confundidos. Y estás de acuerdo con ello, ¿verdad? Por eso es que, como ellos están desamparados y andan como ovejas sin pastor, nuestra responsabilidad, mi querido compañero, es contemplar la necesidad. ¿Qué están necesitando tus jóvenes? ¿Entretenimiento? Te puedo asegurar que en cualquier boliche bailable de la ciudad van a encontrar mucho más entretenimiento que en tu grupo de jóvenes, porque no es lo que ellos están buscando. Lo que ellos sí están buscando quizás es una sana recreación, que esto es diferente. ¿Qué están buscando? ¿Solamente cuestiones que tienen que ver con lo sensorial? ¿Sentirme bien? No. Lo que ellos están necesitando es lo que necesita el hombre desde el principio de los tiempos, es a Dios. Por eso sea San Agustín o Blas Pascal quien haya dicho esta frase impactante hasta el día de hoy, el hombre tiene un vacío con la forma de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos contemplar en nuestros jóvenes. La visión tiene que ver con contemplar la necesidad, pero en segundo lugar tiene que ver con confrontar la incredulidad. La visión. ¿Recuerda usted, mi querido? ¿Recordás vos cuando aquel líder espiritual llamado Moisés envía 12 espías a explorar la tierra? Dice la Biblia que 10 de esos 12 miraron la tierra como llena de gigantes, que se traga a sus moradores. Pero hubo 2 que tuvieron, ¿qué cosa? Visión. Vieron a través de los gigantes y más allá de ellos. Y ellos son los que nos enseñan a que la visión tiene que ver con confrontar la incredulidad. Lo dice el texto así: Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo al pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo esa tierra y nos la entregará. Escuche bien lo que dice la visión. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. Quiero decirte algo, mi querido. Es probable que esté sucediendo en el liderazgo, en el servicio, a alguien que se haya cansado del mismo grupo que has tomado tú. Porque aquel líder, quizás por cansancio, no vio el potencial que tenían tus jóvenes. Es muy probable que la generación anterior haya descartado a la nuestra. Pero ¿sabes qué? La visión no solo contempla la necesidad, sino también confronta con la incredulidad. Y podemos decirle a esta generación: creo que sos una tierra fértil. Creo que Dios todavía puede hacer algo contigo, porque lo pudo hacer conmigo. Nosotros somos testigos de la obra de Dios, ¿verdad? Si te miras al espejo, mi querido, vas a ver que hay obra de Dios allí. Porque quizás un líder te tuvo paciencia. Porque quizás alguien consideró que eras apto y que de tu vida podías fluir leche y miel. La visión confronta la incredulidad. Pero en tercer lugar, la visión, ¿sabes qué hace? Compromete a cuidar a los seguidores. Eso hace la visión. Compromete. Es que aquel que ve la necesidad no puede quedarse al margen. Yo quiero citarte solamente la historia del buen samaritano. Te acordarás muy bien. 3 pasaron por aquella persona que había sido robada y casi muerta por los ladrones. Pero ellos vieron la necesidad. ¿Y qué hicieron? Pasaron de largo. Pero el que tiene visión se compromete con la necesidad. No solo la contempla. Jesús vio aquella multitud y la vio como ovejas sin pastor. Pero no se quedó en eso. Fue y les enseñó. Ahora el buen samaritano, dice la Biblia que lo tomó, lo cargó sobre la cabalgadura, lo llevó al mesonero, lo hizo atender y se comprometió a pagar la deuda. ¿Estás dispuesto, compañero de ministerio, a jugarte por esta generación? Simplemente por estos 10 o 15, quizás 5, quizás 2, con los cuales trabajas cada semana. La idea es comprometerme a cuidar a los seguidores. Dice la Biblia
En Proverbios 27, 23, asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas. Querido, ¿estás seguro cómo está tu rebaño? ¿Estás consciente de que ellos quizás estén comiendo pasto ajeno? ¿O quizás están comiendo pasto envenenado por el enemigo? ¿Estás consciente de que ellos quizás están desorientados? Fíjate cómo está tu rebaño. Ahora hay una palabra del profeta Jeremías que a mí me impactó y que cuando veo al grupo de jóvenes en el cual trabajo, a la iglesia a la cual sirvo, el Espíritu me trae este texto. Dice Jeremías, capítulo 13, abran sus ojos, vean los ejércitos que bajan marchando desde el norte. Y escucha esto. ¿Dónde está tu rebaño, tu hermoso rebaño que Él te encargó de cuidar? ¿Dónde está? Empezaste quizás con cientos, hoy tenés 50. Quizás empezaste con 10 y hoy son 2. ¿Dónde están los demás? Claro, qué fácil que es pararnos desde la vereda del frente y señalar el error de aquellos jóvenes que ya no se comprometen con el Evangelio, con los caminos del Señor. Esto es una excusa burda y diabólica. Al contrario, tenemos que hacernos cargo de lo que Dios nos encargó de cuidar. Porque como recordarás, Jesús dijo, el pastor es aquel que deja las 99 y va en busca de aquella que se perdió, de aquella que está desconcertada. Mi querido, la visión nos compromete a cuidar a los seguidores. Un líder entendido en los tiempos es una persona que tiene una vocación. Un líder entendido en los tiempos es una persona que tiene una visión. Pero en tercer lugar, un líder entendido en los tiempos es una persona que tiene valentía. Valentía. Yo estoy convencido de que vas a comulgar con esta idea. Para estar en el ministerio juvenil se necesita valor, se necesita esfuerzo y se necesita valentía. No cualquiera lo hace. Es más, principio de año, si es como las iglesias lo hacen en general, levante la mano quien quiere trabajar en tal ministerio. Y los que quieren trabajar con adolescentes y jóvenes brillan por su ausencia. Porque lo ven como una carga que soportar en vez de como un tesoro que cuidar. Y los jóvenes y los adolescentes y los tesoros que Dios ha puesto en nuestras manos para trabajarlos. Por eso hay que tener valentía. Valentía. ¿Valentía para qué? En primer lugar, se necesita valentía para enfrentar las cosas difíciles. Cuando las cosas se ponen difíciles, se necesita valentía. Recuerdo tantas veces haber escuchado aquella frase que ha pasado como un eslogan o algo célebre, decir, no saltes del barco. Saltar del barco tenía tanto que ver con el abandono como con una cuestión de cobardía. Saltar el barco me hace acordar al capitán Schettino, el italiano que abandonó su barco y dejó al barco a la deriva. Me hace acordar a tantos otros que en el ministerio llegan a julio, a agosto, las fuerzas decaen y piden relevo. Valentía. Valentía cuando las cosas se ponen difíciles. Dice la Biblia en Nehemías 6:10. Semaías me dijo, reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte, le dicen a Nehemías. Sí, esta noche te quitarán la vida. Pero yo le respondí, escucha bien mi querido, yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Mi querido joven, un líder entendido en los tiempos tiene valentía, aun cuando las cosas se ponen difíciles, aun cuando tu rostro es un blanco en el infierno y Satanás te tiene de punto y te quiere descalificar y te quiere anular. Cuando las cosas se pongan difíciles, hay que tener valentía. ¿De dónde obtengo la valentía? La Biblia dice en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cuántas veces has recitado, lo has grabado en una remera o lo has pegado en una calcomanía? Que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Valentía cuando las cosas se ponen difíciles. Valentía, en segundo lugar, cuando debemos decir la verdad. Ay, ay, ay,
Difícil es caerle bien a todos los jóvenes. Difícil es que nos quieran a pesar de tener que decirles cosas como: y no te conviene la carrera que elegiste, el trabajo que elegiste, o la compañera o el compañero que elegiste. No te conviene. ¿Sabes? La decisión que tomaste va en contra de los valores de Dios, va en contra de los principios bíblicos, pero va en contra de tu propia vida y va en contra del carácter de Dios. Dios es amor y lo único que quiere es hacerte bien. Lo que dijiste, lo que hiciste o lo que no hiciste estuvo mal. Hay que tener valor, hay que tener valentía para decir las cosas de frente. ¿Sabes qué dijo el apóstol Pablo? Dice Gálatas capítulo 4, verso 16. ¿Acaso me he vuelto enemigo de ustedes por decirles la verdad? Algunos, hablando de otros por supuesto, muestran mucho interés por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes muestren interés por ellos. Algunos, ¿saben qué hacen? Se quieren congraciar con ustedes, les caen bien. Por eso es que el joven hace algo típico, compara el liderazgo de otra iglesia o el liderazgo de otra generación con el propio. ¿Y sabe qué, mi querido? A pesar de esto, debemos tener valentía para decir las cosas de frente y decirlas con dos ingredientes que dice la Biblia que hay que tener para corregir el pecado. La Biblia dice en Proverbios: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Misericordia es la ternura que se hace carne con la miseria del otro, pero también verdad. Y la verdad está expresada en la persona de Jesús, quien dijo ser la verdad, y en la palabra de Dios, que dice en Juan 17, que es la verdad. Para decir la verdad se necesita valentía. Pero en tercer lugar, se necesita valentía cuando se contagia el desánimo. Levante la mano quien trabaja solo en el ministerio de jóvenes de su iglesia. Nadie, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. ¿Sabe por qué le digo gracias a Dios? Porque hemos entendido el valor del trabajo en equipo. Porque es más, Jesús mismo, mi querido, podría haber hecho la obra solo. Pero ¿saben qué hizo? Eligió a 70 primero y luego a 12 íntimos. Y de esos 12 íntimos eligió 3 que lo acompañasen durante momentos especiales de su ministerio. Siempre en equipo. Es más, cuando envía a los 70 a trabajar, no los envía solos. Les dice: vayan de 2 en 2. Porque es bueno trabajar en equipo. ¿Sabe cuál es el problema de trabajar en equipo? Creo que el único no son las diferencias. El único problema no tiene tanto que ver con los criterios que se usan en el ministerio. El problema está cuando uno de los dos se desanima. Cuando uno de los dos no transpira la camiseta. Cuando uno de los dos dice: no, nos están ganando por goleada, ¿qué vamos a poder empatar y ganar? ¿Sabe? Se necesita valentía cuando las cosas se ponen difíciles, pero también cuando hay alguien que contagia el desánimo. Mira lo que le pasó al apóstol Pablo. Dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles 21:13. Pablo respondió: ¿por qué lloran? Se me parte el corazón. Por el nombre del Señor Jesús, yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a que me maten en Jerusalén. La gente estaba preocupada porque había una profecía que decía que a Pablo lo iban a atormentar, lo iban a perseguir. Y Pablo se toma de valor en Cristo y dice: no lloren, no contagien ese mal espíritu de desánimo. Más bien, crean que yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino también hasta morir por la causa de Cristo. ¿Se necesita valentía, mi querido? Claro que sí. ¿Estamos dispuestos a ello? Se necesita vocación, visión y valentía. Pero en cuarto lugar, déjame decirte que un líder entendido en los tiempos tiene vitalidad. Vitalidad tiene que ver con la energía, mi querido. Y vas a ser sincero conmigo, no se puede trabajar entre la juventud con una actitud de pachorra o santiagueña. Para nada. Más bien se necesita trabajar entre los jóvenes con el espíritu que transmiten los jóvenes. Y los jóvenes quieren que estés dispuestos a todo.
Por eso es que hay que tener vitalidad, energía, entusiasmo, tener buena salud para poder seguirle el ritmo a ellos. La vitalidad tiene que ver, en primer lugar, con aprovechar el tiempo disponible. Aprovechar el tiempo disponible. ¿Alguno de ustedes tiene la garantía de que trabajará con los jóvenes el sábado que viene? ¿Verdad que no? Porque ninguno de nosotros entiende su vida física en la tierra por mucho tiempo. Tenemos asegurada nuestra vida eterna en los cielos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, decía el apóstol Pablo. Nuestra vida es eterna. Pero quiero decirte algo. Jesús mismo, siendo eterno, entendió que su tiempo en la tierra era breve. Tanto es así que cuando Él va a transmitir este mensaje, lo va a decir de esta manera. Miren, Juan 9:4 dice, tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. ¿Sabe qué, mi querido? Tiene que ser vital tu ministerio. Tienes que ponerle energía porque no sabemos si mañana podremos seguir trabajando. Jesús la tenía clara. Tengo solo casi 33 años o aproximadamente 33 años para trabajar. Tengo que servir a mi Padre porque mi Padre me dio las horas del día. Va a llegar un momento en el que nadie podrá hacerlo. Vitalidad para aprovechar el tiempo. Pero quiero que me mire un instante aquí. O que imaginen que me están mirando. Quiero decirles algo. A veces pensamos que el ministerio tiene una duración de acuerdo a lo que yo pueda hacer. Cuando en realidad, y lo hemos visto en la visión, no sabemos lo que Dios quiere hacer en esa persona. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que estoy intentando decir es simple. Tenemos que aprovechar el tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo contaremos con ese joven al que tenemos hoy en nuestras manos. ...14 años tenía Gustavo. Y digo tenía, porque a esa edad él desarmaba las motocicletas como quería. Hijo de uno de nuestros pastores en la iglesia. 14 años y salió una noche de septiembre a probar su moto recién armada. Por única vez, le cedió el lugar del conductor a un compañero, a un amigo. El amigo manejaba. Gustavo fue atrás. Intentaron ganarle al tren. Lamentablemente, Gustavo fue arrollado por el tren. Su amigo se salvó. 14 años. Y hasta el día de hoy, después de casi 15 de este episodio, me sigo preguntando, ¿habré hecho lo suficiente? Porque la vitalidad tiene que ver con aprovechar el tiempo. ¿Y qué me decís de Guillermo? El hijo de una de las líderes de jóvenes de nuestra iglesia. Guillermo tenía 16 años cuando de repente, por estas cuestiones que tienen que ver con Dios o la vida, como lo quieras tomar, contrae un cáncer que en 4 meses se lo llevó. Y otra vez volvió a mi mente aquel pensamiento. ¿Qué hice por Guillermo? El tiempo que lo tuve para servirle, para orientarlo, para acompañarlo, para hablarle de Dios. Hay que aprovechar el tiempo, porque llega la noche en la que nadie puede. Mi querido, no postergues. No creas, bueno, mañana lo llamo. Hoy es el momento de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Se necesita vitalidad para aprovechar el tiempo, pero también se necesita vitalidad para responder a las demandas del joven. ¿Sabes? Es interesante que cuando hablamos de la visión, hablábamos de contemplar la necesidad. Pero sabes que el joven no solo tiene necesidades, sino también tiene un ritmo de vida y tiene necesidades accesorias o secundarias a la persona de Dios, a la cual nosotros vamos a tener que responder. Mira cómo lo dice el texto en Proverbios 24:10. Si flaqueas en el día de la adversidad,
qué poca fuerza tienes. Libra a los que son arrastrados a la muerte. Salva a los que van con pasos vacilantes al suplicio. Si dices, este no es asunto mío, ¿no lo tendrá en cuenta el que pesa los corazones? Aquel que te observa lo sabrá y retribuirá a cada uno según sus obras. ¿Sabes qué está diciendo aquí Salomón? Hacete cargo. No podés decir, no es mi responsabilidad. Somos equipo. A mí me llama la atención como algunos padres del ministerio de ustedes, del nuestro, de tantos lugares en el mundo, quieren descargar su responsabilidad y ponérsela al líder. Hagan algo por mi hijo. Cuando quizás el líder de jóvenes, ¿cuánto tiempo lo puede tener al joven? 2 horas, 3 horas, 4 horas. Si tenés grupos pequeños, un poquito más. No sé. Pero quiero que pienses algo, mi querido. Sea el papá o sea el líder, tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que nos compete. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen demandas. Si flaqueas en el día de la adversidad, tu fuerza no es gran cosa. Por eso, esfuérzate por ganar a los jóvenes y llevarlos a los pies de Cristo. Segundo lugar, se necesita vitalidad para trabajar, aunque pocos lo noten. Algunos de ustedes le dan una palmada en el hombro diciendo buen trabajo cada sábado, cada viernes. A algunos de ustedes, líderes juveniles, los ovacionan en los cultos generales diciendo un fuerte aplauso para los líderes que trabajan en los grupos pequeños o que trabajan en el ministerio juvenil formal de la iglesia. ¿Sabes? Aunque nadie note tu trabajo, se necesita vitalidad. Porque lo más probable es que nadie lo note. Más bien es una excepción que alguien note el trabajo que haces. Pero quédate tranquilo, mi querido compañero. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que aún el rey de Israel, el gran cantor de Israel llamado David, no notaban lo que él hacía. Tanto es así que dice la Biblia en 1 Samuel, versículo 16, que Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. Y habrás escuchado tantas veces esto. Dios llamó al único que estaba trabajando, aunque nadie lo notaba. ¿Qué hacían los otros 7 en la casa? No sabemos. Alguno con la Play 5, algún otro quizás chateando, whatsappeando, facebookeando. Quizás estaba apoyado en el umbral con su novia. No sabemos qué estaba haciendo Abinadab o los demás. No sabemos. Lo que sí sabemos es que el único que estaba trabajando y al que Dios convocó fue David. Aunque nadie lo nota, se necesita vitalidad. Ahora mira esto. ¿Sabes qué se necesita? ¿Qué necesita un líder entendido en los tiempos? Si tenés tus apuntes, en primer lugar anotaste la palabrita vocación. En segundo lugar, la palabra visión. En tercer lugar, la palabra valentía. Y en cuarto lugar, vitalidad. Pero quiero terminar esta charla diciéndote que para ser un líder entendido en los tiempos, se necesita voluntad. Porque hay que querer. Y en primer lugar, hablé de la vocación, es el llamado de Dios. Pero en último lugar, quiero cerrar hablando de cómo debemos nosotros responder a ese llamado. La voluntad tiene que ver con el querer. Y es verdad, el apóstol Pablo solía decir que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero se necesita que quieras. ¿Voluntad para qué? En primer lugar, se necesita voluntad para acompañar el proceso de madurez. Acompañar. Voluntad. Es querer. Es esforzarse. Es pensar de que los jóvenes no son modelos terminados. Miren, queridos, ni ustedes ni yo, mucho menos,
por un sermón, por una experiencia, por más extraordinaria que sea, ninguno puede decir que ya está apto para el cielo. Más bien, quiero decirte que si estamos en la tierra es porque justamente Dios no terminó con nosotros. Y el que empezó en nosotros la buena obra, ¿me ayudarás? La perfeccionará. ¿Hasta qué día? Hasta el día de Jesucristo. O sea que si Él no tiene apuro, ¿por qué tenerlo yo? Gloria sea a Dios, mi querido, de que Dios te pone a vos al lado como un lazarillo, como un tutor, para que acompañes el proceso de madurez de tus jóvenes. Hay alguien aquí en este auditorio que hace un par de años atrás me escribió un mail y él no tiene idea el impacto que fue a mi vida. Me escribió un mail diciéndome: Andrés, ¿te acordás ese campamento que compartimos, donde renegamos con ciertos personajes? Estos personajes nos hacían la vida imposible. Y esta persona me cuenta, estos mismos personajes a los cuales casi despachamos o expulsamos del campamento, hoy son los líderes de preadolescentes, de jóvenes, de adolescentes de la iglesia. ¿Y cómo no va a erizarse la piel? Pensando que Dios nos ha puesto a nosotros para que acompañemos el proceso de madurez. No sabemos qué es lo que el Señor quiere hacer con nuestros muchachos y chicas, pero sí sabemos que en tanto tengamos vida, el Señor nos pone al lado para hacerlo. Dice 1 Pedro capítulo 5, verso 2, cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad. Por eso hablábamos de la voluntad. Como Dios quiere, no forzadamente ni por ambición al dinero, sino de buena gana. Muchacho, ponele ganas al ministerio, porque Dios está haciendo una obra en el joven. En segundo lugar, se necesita voluntad para aceptar los desafíos. ¿Acaso los desafíos del 2014 fueron los mismos del 2013? ¿No has notado que Dios, fiel en cosas pequeñas, te pone en responsabilidades mayores? ¿No es así? Entonces tenés que tener voluntad. Tienes que tener ganas de aceptar el desafío, de decirle: sí, Señor, acá estoy, contás conmigo. Como se lo dijo Isaías en el capítulo 6. Ahora sí, Señor, acá estoy, envíame a mí. Como lo dijo el mismo Jesús estando en la gloria. Acá estoy, envíame a mí. Hay que tener voluntad para aceptar el desafío. Dice la Biblia en Corintios 2, capítulo 8, verso 11, lleven ahora a feliz término la obra, para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. ¿Saben qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? En un contexto que habla sobre el aporte monetario a las misiones, en un contexto que tiene que ver con las ofrendas. Bueno, estos macedonios de los cuales se habla al principio del capítulo, dice la Biblia que se entregaron a sí mismos al Señor y luego a ellos para honrar a Dios. Pero no solo que tenían la intención, sino que tenían buena voluntad para cumplir con el desafío que se les había planteado. ¿Estás dispuesto? En último lugar, quiero decirte que se necesita voluntad para alegrar el corazón. Voluntad. Lo que hace la voluntad es alegrar el corazón. ¿De quién en primer lugar? Del patrón, del jefe, del presidente de la empresa, del rey de reyes, por decirlo de una manera más enfática y precisa. Del rey de reyes y del señor de los señores. De él alegramos el corazón. Pero ¿sabe qué, mi querido? También alegramos el corazón del pueblo. Como pasó en la época del rey David. Dice la Biblia en 1 Crónicas 29, el pueblo estaba feliz de haber contribuido voluntariamente, pues todo lo que ofrecieron al Señor lo dieron de corazón y de manera voluntaria. Estaban felices. Quizás estás en el ministerio de jóvenes porque en alguna reunión levantaste la mano pidiendo permiso para ir al baño y dijeron: ¿estás dispuesto? Venga, trabajar con nosotros.
Pero qué bien que hace cuando el corazón es el que va por detrás. O cuando el cuerpo va por detrás del corazón. Yo he sido impulsado por el Espíritu Santo, llamado por Dios para responder a esta generación. Porque un líder entendido en los tiempos tiene voluntad. Tiene voluntad. Y la voluntad alegra el corazón. Es notable cuando un joven viene contento al grupo, porque sabe que su líder, su siervo, su compañero, lo va a recibir con un abrazo, porque hay voluntad para hacerlo. Ahora, si estamos obligados, si alguien nos tomó y nos puso en el ministerio, y ese no fue Dios, eso se nota en el rostro, ¿no es así? Claro, mi querido. Por eso, lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, acá estoy. Porque si mi corazón está dispuesto, yo sé que alegro tu corazón en primer lugar. El mío se llena de gozo, pero también eso se contagia en el pueblo, se contagia en el grupo, se contagia, la pasión se contagia. Todos queríamos ser mascheranos hace un mes atrás, porque la pasión se contagia. ¿Y saben qué? El primer apasionado fue Jesús. Y el primer líder entendido en los tiempos fue Jesús, que con toda pasión se agachó a los discípulos y les dijo, dice Juan capítulo 13, que a aquellos que había amado, los amó hasta el fin. Eso es pasión. Por eso es que esa pasión debe transmitirse y contagiarse. Un líder entendido en los tiempos tiene vocación, visión, valentía, vitalidad y voluntad. ¿Te animás a leerlo conmigo? En primer lugar, vocación. Más fuerte, visión. 3, valentía. 4, vitalidad. 5, un líder entendido en los tiempos. Entiende que es el Señor el que llama, pero también entiende que uno tiene que responder ese llamado.